vamos a poder ordenar todo esto. Empezamos con el concepto, el primer mensaje, el 25 de febrero fue primero la iglesia. Somos iglesia, el concepto de iglesia, no de edificios, sino del plan de Dios sobre las personas que Él va salvando. Y la necesidad de entender el protagonismo de la iglesia. Quiero decirles que no hablo de esta iglesia. Yo cuando hablo de la iglesia, hablo del plan de Dios para la iglesia. La iglesia, la verdadera iglesia, las que no usan la fe para estafar, la iglesia de Dios es la última reserva ética y moral de la humanidad. Estamos viendo en Argentina y en el mundo tiempos espantosos que no son ni más ni menos los que la Biblia adelanta. Cualquier lector de la Biblia no se sorprende de cada cosa que sucede porque está relatada sistemáticamente en la Biblia. Pero en estos tiempos de tanto caos, de tantos disvalores, de tanta pérdida de lo esencial, del valor, ya tocando hasta el valor de la vida, la iglesia es la última reserva ética y moral de la humanidad. Por eso el concepto de Dios sobre la iglesia, de amar tanto la iglesia, de soñar la iglesia, de planearla desde el jardín del Edén, y ir viendo todos los fracasos del hombre en aceptar la construcción de Dios de la iglesia, en el precio pagado por Jesús para dar una nueva oportunidad, y en el final de la historia que dice el Apocalipsis, que es que Jesús volverá en gloria a casarse con su novia, dice la iglesia, en las bodas del Cordero que habla Apocalipsis. Así que la iglesia es lo primero, y el amor por la iglesia y la vida por la iglesia y sostener la iglesia contra todo, porque lo que el diablo quiere es destruir la iglesia. Segundo concepto, el segundo mensaje que vimos es qué clase de iglesia. Entendiendo que queríamos ser iglesia, ¿qué clase de iglesia quiere ser la iglesia del encuentro? Y no por creernos más que otros, sino por ver el favor y la fidelidad de Dios en estos casi 27 años que tiene esa iglesia, no en ese lugar, pero desde que comenzó aquí en Monte Grande, por ver tanta gracia, tanta misericordia de Dios, nos animamos a querer construir una iglesia de discípulos, no con algunos discípulos, no con cargos, no estoy hablando de pastores o de obreros, estoy hablando del rol personal de cada uno como mandato de Dios, una iglesia donde todos, de alguna u otra manera y en distintas funciones, podamos ser discípulos del Señor dentro y fuera de la iglesia. El tercer mensaje, continuador de esto, es cómo lo logramos. Y lo primero que había que hacer es reconocer que no podemos lograrlo, porque somos seres humanos imperfectos, que metemos la pata todos los días y que por nosotros mismos, por más buena intención que tengamos, no podemos lograrlo. Entonces venía el mensaje del domingo pasado, que es una iglesia con el protagonismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, que es el que, como dice la palabra de Dios, mora en el corazón de todos aquellos que le entregamos nuestra vida a Jesús, que hacemos esa oración de fe que alguna vez nos enseñaron, que está en la Biblia, para hacer esa oración y que Jesús entre a nuestra vida y deje la persona del Espíritu Santo. Y solamente a través de que le dejemos al Espíritu Santo cambiar acciones y decisiones y palabras y pensamientos es que podemos lograr algo que supere lo natural. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ser una persona súper inteligente, vos podés ser una persona súper capaz y lograrás éxito en la vida, pero siempre dentro del terreno de lo natural. El que venda otra cosa es un estafador. Pero lo sorprendente es que la iglesia está planeada por Dios para la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Hay cientos de personas, por ejemplo, que se sanaron de enfermedades a través de oraciones nuestras, pero ningún otro sanó a nadie, sino que el poder del Espíritu Santo en esas vidas hizo milagros sorprendentes. O lo mismo cuando se habla de una restauración familiar, de familias destruidas totalmente, y cómo este Dios de reconciliación puede hacer milagros. Eso no lo logra ningún ser humano, lo logra el Espíritu Santo. Así que para sostener la iglesia que queremos y para ser una iglesia de discípulos necesitamos el protagonismo del Espíritu Santo. Ok, ahora voy al cuarto tema de los 5. Y este es un tema que me apasiona en lo personal, porque fue lo primero que Dios encendió en mí, mucho antes de pensar y enterarme que Dios tenía planes para un ministerio pastoral
como el que me ha dado. Así que vamos a leer ese versículo que incendió mi corazón en esa oportunidad, que está en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y versículo 16. 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Siempre recuerdo este texto, porque fue el primer versículo que Dios usó para tocar mi corazón, para encender mi corazón, arder mi corazón con respecto a la gente que se pierde. Alguna vez he contado mi testimonio y no quiero aburrirlos otra vez, pero lo resumo así. Después de haber vivido desde mi infancia hasta mi adolescencia y un poquito más, mi juventud, una vida muy cercana a Dios en un ámbito religioso, pero vacía de contenido. Cuando yo siempre lo digo de esta manera porque es como yo lo viví, ¿no? Cuando yo me enteré que Jesús no seguía muerto en la cruz, para mí fue algo que me conmovió a tal manera que me revolucionó en mi interior, porque entendí por primera vez que tenía sentido lo que yo había querido todos estos años. Por 20 años, por 23 años exactamente, yo amé a un Dios derrotado en una cruz, que me daba lástima y me inspiraba misericordia. Entonces, cuando yo descubrí que ese Jesús no estaba ahí en esa cruz, que había resucitado, que había vencido la muerte y que tenía un plan para mi vida, para mí fue algo tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Junto con mi decisión, que muchos saben los precios que tuve que pagar para tomar esa decisión, pero junto con mi decisión y con romper una estructura familiar y social que tenía muy arraigada, junto con eso, lo que pasó fue que empecé a mirar a mi alrededor y me desesperaba. Literalmente, me desesperaba ver gente, como dice la Biblia, cegada espiritualmente como era yo. Y por eso tuve muchos problemas al principio, porque yo quería agarrar el cogote a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo y decirle, hey, eso es verdad, no es un verso. Resulta que no eran unos locos fanáticos los evangelios como me han dicho, resulta que no era una secta, resulta que esa es la iglesia de Jesús que tiene en sus manos como base el original de la Biblia. Yo decía, tengo que matarlos a todos para que entiendan esto, porque nadie se lo puede perder, nadie se puede perder esto. Y entonces, no me iba muy bien, la verdad, honestamente, no me iba muy bien. Mejor dicho, creía que no me iba muy bien. Ahora van a descubrir conmigo que me iba muy bien. Pero en mi concepción humana no me iba muy bien, porque nadie venía conmigo. Bueno, perdón, nadie no. Mi esposa, que éramos recién casados, enseguida lo vivió igual y recibió a Jesús en su corazón. Pero el resto era fracaso, aparentemente fracaso absoluto. Y empecé al tiempo no sé, Dios tenía una carrera estrepitosa y veloz para mi vida que yo nunca entendí. Solo lo agradecí, porque realmente a los 4 años de haberme consagrado a Dios y empezar a servir a Dios, yo fui ordenado pastor. Una locura, verdaderamente una locura. Pero antes de eso, entre esos 4 años, cuando yo ya estaba consagrado a Dios, hice varias cosas. Algunos saben mi primer ministerio espectacularmente espiritual, vendiendo pizzas y todas esas cosas que he contado alguna vez. Pero llegó un momento que me convocan, primero para ser la mano derecha, después para presidir el ministerio de evangelismo de la iglesia. Y entonces yo dije, wow, yo tenía este texto en mi corazón, Hechos 17, 16, y dije, wow, yo voy a ser un evangelista. Y yo voy a ser el Billy Graham de la Argentina. Bueno, estoy muy para ahí.
Pensé eso, porque este texto me ardía el corazón, ¿no? Y yo creo que tenemos que entender que estoy convencido de que el plan para esta iglesia es un plan de ser una iglesia evangelizadora. Y ese es el título de este cuarto capítulo de estos mensajes de la visión de los próximos 10 años. Dios espera de nosotros que seamos una iglesia evangelizadora. Y lo digo desde el concepto de lo que dije antes. La iglesia sigue siendo la única reserva ética y moral de la humanidad. Y quiero decirle algo, hasta las iglesias donde los hombres fallan. A esta iglesia ha venido mucha gente defraudada por hombres de Dios, por pastores o por parecidos o sacerdotes de otro tipo. Yo siempre les digo lo mismo. Todo lo que vos hiciste para Dios tiene su recompensa. Y el que hizo mal uso del lugar que Dios le dio, va a dar cuenta a Dios de eso. Porque la palabra dice en Romanos capítulo 14, cada uno dará cuenta de sí mismo al Señor. Y todo lo que vos hagas para Dios está por encima de la persona que te habla. Si no, estaríamos limitando a Dios y limitando el favor de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que chantas en el Evangelio va a haber toda la vida. Siempre. Que hay gente, llámese pastor, rabino, sacerdote, que trabaja de eso, también va a haber. Y felizmente hay muchos más que son llamados por Dios al ministerio pastoral. Pero eso no te modifica a vos en tu relación con Dios. Dios va siempre a premiar lo que vos hagas para Él, la entrega que vos le des a Él. Y a nuestro alrededor, en el andar diario, hay mucha gente que tiene destino de muerte, sin vida eterna. Mucha gente que nos rodea todos los días en la semana. Y eso es muy duro, muy fuerte y no puede pasarnos desapercibido o que la cantidad de años de cristianos, en vez de encendernos más, nos hagan más insensibles sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Dios ha sido muy bueno con esta iglesia. El favor de la iglesia recibido por Dios ha sido impresionante en estos casi 30 años. Ver cómo comenzamos, quiénes comenzamos y a dónde nos llevó Dios es impensado. Yo estaba ayer a la mañana, esta tarde vamos a dedicar un tiempo a eso, pero ayer a la mañana estaba en la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Misión aquí en el centro de Montegrande que tenemos ahí. Y yo pensaba, yo conté solamente lo de las llaves, ¿no? Pero yo pensaba, yo me pasé toda la película de cómo fue eso. De cómo fue esa primera vez que yo me mudé aquí a Montegrande y estaba a 5 cuadras de ese lugar. Yo pasaba todos los días y lo miraba y decía, qué desperdicio este lugar. Fue un lugar de vida y ahora está muerto, abandonado. Todos los días yo pasaba por ese lugar. Y yo decía, Señor, resucita este lugar estéril, dale vida. Y lo hice por mucho tiempo, hasta que un día Dios me dijo, bueno, para eso te traje. Y yo le decía a Dios como para que lo reavive con los dueños de ese lugar, con la iglesia que había sido dueña. Y que bueno, que era dueña económicamente de ese lugar todavía. Y estar ahí ahora inaugurando el nuevo edificio fue para mí muy emocionante, pero muy emocionante. Entonces, el favor de Dios ha sido tremendo para esta iglesia. Podría seguir dando cantidad de ejemplos. Hemos crecido espiritualmente, materialmente, numéricamente, y todo eso a los ojos humanos, a mi concepción humana, sería muchísimo más que abundante y suficiente. Pero honestamente, no puedo quitarme, Dios no me quita la carga de entender que yo creo que Dios no ha derramado tanta gracia para tan pocos. Desde la óptica de Dios, si yo miro 20 que comenzamos y 1000, digo, wow, me voy a dormir la siesta.
Pero no creo que Dios haya derramado tanta gracia de la óptica de Dios para tan pocos, porque para Dios son pocos, aunque para mí puedan ser muchos. Sigo creyendo, como alguna vez prediqué hace unos años a los jóvenes de la iglesia, que hay una revolución pendiente y que no logramos hacerla efectiva. Y no es una revolución en armas, no se preocupen, ¿eh? Es una revolución de la persona que ha recibido el perdón de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, y no puede evitar contagiárselo a otro para que se reciba esa misma gracia, ese uno a uno de cada miembro de esta iglesia. Cuando Jesús entró a Jerusalén subido dentro de un burro, la gente no lo aclamaba porque entendía lo que iba a hacer. Lo aclamaba porque pensaban que con el poder que tenía con el poder que tiene, que hace tantas cosas, va a matar a todos los soldados romanos, nos va a liberar y yupi, ¿no? Pum para arriba. Por eso, Hosana, el que viene en nombre del Señor, vamos para adelante. Por eso Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, porque eso es lo que pensaban. Pero la revolución que Dios traía era mucho más grande que ella, con un alcance que jamás podría tener una revolución material física. Y eso es igual. Todavía alrededor nuestro hay muchas familias sin destino de cielo. Y eso me carga enormemente. Todavía hay muchos amigos sin destino de cielo. Todavía hay muchos vecinos, muchos compañeros de trabajo, muchos compañeros de estudio sin destino de cielo. Y hay mucha más gente alrededor que ni sabemos su nombre, pero que interactúa con nosotros sin destino de cielo y que nos rodea todos los días de nuestra vida. Siempre me pregunto, me olvidé decir que de los 5 mensajes, este es el más antipático, así que prepárate. Siempre me pregunto si acaso no estaremos siendo demasiado egoístas. Si me das permiso para un sincericidio, te diría que creo que estamos siendo muy cobardes y temerosos a la hora de predicar el Evangelio de salvación, el que te cambió la vida a vos. Si acaso tenemos un momento de memoria, yo no era un perdido en las drogas, ni en el alcohol, ni promiscuo, ni nada de eso. Yo era del grupo de los buenos. Es más, todos decían que Jorgito era buenísimo. Y yo estaba absolutamente convencido de eso. Porque vieron que siempre se piensa, no, tienes algo trágico para que... No. Sin embargo, lo que Jesús hizo en mi corazón y en mi vida me transformó para siempre y me regaló una vida que jamás hubiera logrado alcanzar. Una paz que no hubiera conocido nunca, una felicidad que no hubiera conocido nunca, una fortaleza en la dificultad que no hubiera conocido nunca. Yo creo que estamos adeudando esa materia verdaderamente. Soy convencido de eso. Creo que tanta gracia de Dios en esta iglesia no puede ser para unos pocos. A los ojos de Dios, reitero. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el mandato de Dios, todos los conocen, ahí en Marcos 16:15. Ahora, id por todo el mundo y a toda criatura, no deja lugar ni persona fuera del mandato de Dios. Y el apóstol Pablo toma esto, entiende esto, le es revelado y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, echa por tierra eso de que estoy esperando el momento. El Espíritu Santo no necesita el momento.
¿Por qué no estamos haciendo una conscripción de socios para un club? Estamos queriendo que se le salve la vida. Vaya a la iglesia que vaya. No tengo ninguna importancia a dónde vaya. No me quita el sueño de dónde pueda ir. No me interesa eso. Ahora vas a entender por qué. Me interesa que la persona que esté al lado mío, que esté cerca mío, sepa lo que me pasó a mí. Yo no era así siempre. Mis primeros años yo tenía muchas dificultades con esto, porque no quería perder mi imagen y mi prestigio alcanzado, logrado, o por vergüenza, aunque yo no era una persona vergonzosa. Siempre recuerdo cómo fue, qué fue, un disparador. Y el disparador fue un cliente mío. Yo era viajante de comercio de la fábrica de alfombras y un cliente mío le agarró un infarto, casi se muere y cuando se recupera va al negocio y yo lo voy a visitar en el negocio y le digo, te quiero agradecer algo, Jorge, me dice. Te quiero agradecer porque yo sé que vos sos evangélico, sé que vas a la iglesia que está acá a 3 cuadras, dice, pero jamás me molestaste con eso. Me estaba elogiando supuestamente. Nunca. Mi tía es evangélica y ya lo que hizo, entró a la habitación y me dijo, entregale tu vida a Jesucristo antes de irte al infierno. Casi me agarra otro infarto ese tipo. Claro, era un poquito fanática por ahí la tía. Pero yo dije, en ese momento pensé, no importa a quién premia él, ¿a quién premiará Dios de los dos? ¿A la tía o a mí? A mí no. Y entonces yo le pedí perdón a él. Dije, lo que acabas de hacer, que vos crees que es un elogio, para mí es un desastre. Te pido perdón. No, al contrario, porque no, te pido perdón. Porque yo conozco a muchos. Conozco a mi otro hermano. Y todos me respetan, pero mi tía es insoportable. Y a partir de ese día, no solamente me convertí en insoportable para él, usando el término insoportable metafóricamente o sarcásticamente, sino para todo el que me rodea. Y todas las personas que me dicen lo que le pase, le digo, mira, necesitas a Jesús. Jesús puede cambiarlo. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él puede cambiar tu final. Él puede transformar esa maldición en bendición. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo y lo hizo con miles de personas que yo he visto hasta el día de hoy. Y promete seguir haciéndolo con cada uno que entienda, que se deje de embromar, que se deje de pensar en el qué dirán, que se deje de pensar en si será lo bueno o lo malo y se olvide de todas las religiones que no sirven para nada en definitiva y piense solamente en Dios y tenga una experiencia personal con Dios. Y así como hemos crecido en esta iglesia en el conocimiento de Dios, en la adoración al Padre, Dios nos ha dado esa revelación de ministrar el corazón del Padre para que esa administración baje a la iglesia. En la intimidad con Jesús, en entender el secreto de la relación de comunión cercana, íntima con el Hijo de Dios, en la comunión con el Espíritu Santo y el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida. De la misma manera debemos crecer, lo digo así literalmente, en la cantidad de personas alcanzadas para la salvación de sus vidas. Luego se congreguen en el edificio que se congreguen. Esta iglesia no necesita juntar gente, para nada. Este pastor no necesita más miembros de la iglesia, ni le quita el sueño. Y este pastor menos le interesa gente de otras iglesias que sigan viniendo a esta iglesia porque les encanta como esta iglesia. Salvo que Dios sea quien los mueva realmente y los traiga aquí, y no sus enojos con los pastores. Porque más temprano que tarde se van a enojar conmigo también. Pero se trata no de lo que la iglesia necesita, sino de lo que yo necesito como discípulo del Señor. Yo necesito ser un testimonio evangelizador en cada ámbito de mi vida para sentirme en el centro de la voluntad de Dios, para no avergonzarme como ese que me dijo, te agradezco que nunca me lo dijiste. Y yo decía,
pero yo sé que ese tipo se moría, se iba al infierno. Porque así lo dice la Biblia. Lamentablemente busqué como loco el purgatorio y nunca lo encontré en la Biblia. Si alguien lo encuentra, por favor, páseme el dato. No está, ni en la nuestra ni en la católica. Por si acaso alguien duda. No existe. Y si no, sería fantástico, la verdad, si existiera. Honestamente, yo quiero levantar firmas para que venga el purgatorio, porque voy a hacer lo que querés toda tu vida, eso es un desastre, y un minuto antes decía, ay, no, me equivoqué, y voy para el cielo. Sería espectacular. Pero no, no es. El anhelo del corazón de Dios está acá, mirá. El Señor, esto es literal, lo dice la Biblia, el Señor no tarda en cumplir su promesa, está hablando de volver, de su segunda venida. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y yo digo amén a eso. Él quiere que todos se arrepientan y alcancen la misericordia del Señor. La iglesia que Jesús quiere ver y la que la traerá a volver es una iglesia que entendió que cada día y en cada momento Dios preparó lugares elegidos y personas asignadas para tener una cita divina con su iglesia. Vos y yo somos su iglesia, aleluya. Esa es la iglesia que Jesucristo está esperando para venir, dice el texto que leí. Recibimos lo de Dios cada domingo, por ejemplo, y tratamos de atesorarlo para resistir luego los días difíciles en la semana y para soportar las pruebas y las crisis. Guardamos, almacenamos todo lo que recibimos de Dios y así hacemos sistemáticamente domingo tras domingo, sin entender que justamente es al revés. Tenemos que soltar lo que recibimos de Dios para recibir más de Dios. La ley de la siembra y la cosecha no aplica solamente a lo económico, como algunos creen, aplica a todas las áreas de la vida. Y yo recibo de Dios y siembro. Cuando me bendicen en un cumpleaños, en un aniversario, entre paréntesis quiero agradecer porque ha sido una locura los mensajes en los muros y por todos lados, que yo no entiendo nada, tanto internet, para el otro día en mi cumpleaños, el lunes. Gracias. Pero quiero decir esto. Tenemos que entender que la siembra y la cosecha, yo todo lo que recibo de Dios, lo suelto acá. Y muchos mensajes decían, gracias por no guardarte nada. Muchos decían la misma frase. Gracias porque te conozco, Señor, y nunca te guardaste nada de Dios. Todo lo entregaste a la iglesia. ¡Hey! Les cuento, lo hice por egoísta, no por bueno. Eso es chiste, pero quiero decir, yo sé que todo lo que soy por soltar, vuelvo a recibir. Y si acumulo y atesoro, y dice, bueno, ¿estás gordito, panzón? ¿Para qué quieres más? Pero cuando yo de lo que recibo doy, vuelvo a recibir. Porque en esto también más bienaventurado es dar que recibir. Entonces yo recibo de Dios y suelto de Dios y no me quedo con nada y me aseguro no quedarme con nada porque sé que eso es lo que está mirando Dios de mí. Eso es un tema clave para los líderes y los pastores. Hay muchos que ven que algo le funcionó y que no se entere nadie para yo tener el poder de que todos digan, que Jorge es un capo en esto. Muchos son tan ingenuos que hacen eso. Y yo disfruto cuando veo a otros hacer cosas que yo les enseñé. Es el mayor placer que tengo. Dios ve... Otra cosa que dice, Dios ve la acción antes que el resultado. Y la razón es que Él nos juzgará por la acción, porque el resultado es problema de Él. ¿Qué te quiero decir? Antes te dije que cuando comencé era un fracaso total. Eso es lo que yo pensaba. Pero leí la palabra de Dios y descubrí el secreto que Dios me premiaba por haber hecho la tarea que me encomendó y no por el resultado. Así que fui absolutamente exitoso por el hecho de haberle hablado a tanta gente de Dios, aunque muchos no hayan tomado una decisión de fe para cambiar su vida, porque eso es un problema de Dios y no mío.
Claro que yo quiero y Dios quiere que todos se arrepientan cuando reciben el mensaje del Evangelio. Claro que sí. Pero Él no me premia, ni me juzga, ni me evalúa por la acción, sino por el resultado. Perdón, me juzga por la acción y no por el resultado. Me premia por la acción de no guardarme lo que me da y sembrarlo en otros constantemente. Y si se entregan a Cristo, mucho mejor. No habrá para mi vida, y creo que para ninguna que entienda a Dios, mayor deleite en el ministerio, mayor hermosura. Hoy, te lo digo hoy, con 30 años de ministerio, con muchos éxitos ministeriales, con muchos logros, ¿qué es lo que más disfrutas? Tener una persona ahí enfrente y decirle, ¿alguien te enseñó a hacer la oración de fe que dice la Biblia? No. Vení, yo te enseño. ¿Querés entregarle tu vida a Jesús? Sí. Wow. Eso me emociona más que multitudes a las cuales predicar. Es el día de hoy que me sigue emocionando eso. No lo cambio por nada. Y cuando alguien viene que trajo un invitado y dice, uy, si el pastor le hablara y lo convenciera, y yo lo hago y lo disfruto, pero no sabe lo que está perdiendo. Porque el Espíritu Santo que tenés vos es el mismo que el mío. No hay categorías de Espíritu Santo. Y cuando está esa persona ahí, el otro día, ¿se acuerdan acá? Un grupito que yo llamé el domingo pasado, que eran como 8 personas. Y yo le miraba las caras y lloraban. Cada uno tiene su historia, yo no las conocía. Pero yo le decía, ¿quieren entregarle su vida a Jesús para que cambie la historia? Sí, sí, sí. Y yo me acordaba que un día estaba yo ahí, en lugar de ellos. Yo me tocaba estar de este lado. Y ayudarle, escuchar cómo repetían la oración de fe. Señor, te pido perdón por mis pecados, Señor. Te entrego mi vida. Venía a vivir en mí. Esa es la melodía espiritual más fascinante que puedo escuchar en mi vida. Por eso Dios ve la acción, Dios te ve actuando. El resultado le corresponde a Él. El grifo de la gracia de Dios nunca se cierra. Pero si vos estás llenito y no sueltas nada, Dios no desperdicia gracia y unción. No va a seguir derramando sobre vos si vos no lo usás con el propósito con el cual Dios te lo da. Esto aplica para todo lo que recibas de Dios. Tengo ganas de hacerte unas preguntas, ¿no? Contéstatelas vos. Hace una semana tuvimos el evento evangelístico más fuerte del año de esta iglesia. ¿Cuántas personas trajiste vos a Testigos con Poder? Para que Dios les cambie la vida. Contestátelo. ¿Cuántas personas trajiste a Testigos con Poder? Y acá está, yo traje. No importa el resultado, ¿cuántas personas trajiste? ¿Cuántos llevaste a los pies de Cristo esta semana? ¿Cuántas personas escuchaste esta semana que te dijeron que andaban mal y le hablaste de Jesús? O voy a ser más misericordioso. Este último mes, ¿a cuántas? ¿Cuántas podrías? No lo voy a hacer, pero ¿cuántas podrías parar y decir, pastor, mire, anote porque no le va a alcanzar el papelito? Todas las personas que yo le hablé de lo que es Jesús en mi vida este mes. ¿Quiere que sea más bueno? Este año, ¿a cuántas personas paraste una conversación para decir, mira, te tengo que decir algo, no aguanto más? Jesús te ama, quiere cambiar tu casa, tu matrimonio, quiere cambiar la relación con tu hija, esta que me contás, quiere cambiar la relación con tu papá, quiere cambiar tu crisis económica. ¿Cuánto se lo dijiste? Iglesia, Dios nos ha dado una iglesia, un edificio de iglesia, mejor dicho, muy confortable, pero Dios no quiere que estemos cómodos en la iglesia. Dios no quiere que estemos cómodos en la iglesia. Cuando alguien viene y me dice, me quiero quedar en esta iglesia porque me siento muy cómodo, me salen todos los genes alemanes. Hay que salir de nuestra zona de comodidad.
Es hora de sembrar en otros, como alguna vez sembraron en mí. Es hora de hacer por otros lo que alguna vez alguien hizo por mí. Es hora de cruzar la línea como alguien la cruzó alguna vez hacia mí para cambiarme la vida. Gracias, Señor, por ese amigo que no se cayó conmigo. Gracias, muchas gracias, Dios. O por ese familiar que te contó la historia de Jesús. Bendícelo, Señor, ahora en este mismo instante, esté donde esté, que tu bendición caiga sobre él o sobre ella. Yo ruego constantemente por el amigo que me habló de Jesús a mí. Porque si él no hubiera sido testimonio para mí, yo tal vez no estuviera acá. Y fue paciente, estratégico y paciente. Pero nunca dejó de darme testimonio. Y mira que tenía un oponente complicado enfrente. Si hubiera dicho, tengo que esperar el momento con Jorge, nunca lo hubiera encontrado. Porque yo estaba equipado para no permitir momentos. Y un día realmente me rendí. Tuve que sacar la bandera blanca, me rendí, no pude soportar anhelar tanto a ese Dios que yo decía que era igual que el mío, pero no era igual. Yo quería ese Dios y esa relación con Dios. ¿Cómo no voy a hacer eso ahora con otros? Si tal vez un día ese otro o esa otra se para en una plataforma y cuente lo que yo cuento hoy. En 15 días estaremos celebrando aquí otra vez el Domingo de Resurrección. Esta iglesia va a estar llena de bote a bote porque es un solo culto, como cada Domingo de Resurrección es a la tarde solamente. Digo, yo esos días previos oro, clamo por cada persona que no conoce a Jesús y que va a entrar por esta iglesia. No oro por vos esa semana. No le pido a Dios una palabra para que te impacte a vos. Estoy sincero, no te tengo en cuenta en esos días. Estoy centrado y concentrado en clamar por esa persona que supuestamente vos vas a traer acá. Después de haberle hablado de Jesús, para sellar eso, entendiendo el milagro de la resurrección para su vida. Yo estoy pensando en eso constantemente desde ahora. ¿Vos estás pensando en eso? ¿Estás pensando a quién voy a llevar a los pies de Cristo ese día? ¿Y pensás en ese nombre? Quiero que hagamos algo un instante. Cerra tus ojos un momento ahí, por favor. Quiero que pienses un momento en esas personas que están cerca tuyo. Familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, lo que sea. Esas personas que vos sabés que necesitan la intervención que cambie sus vidas y que su única esperanza es Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con ellas en esta nueva oportunidad que tenés de lo que produce la semana de Pascua y el domingo de Resurrección hasta en los ateos? Señor, ¿a quién voy a llevar a tus pies ese día? ¿A quién de las personas que conozco traeré para que se convierta en su domingo de salvación? Ok, te doy un consejo ahora. Puedes levantar tu cabeza. Anota esos nombres, si quieres hacerlo ahora mismo, pero anota esos nombres. Y comenzar desde hoy a orar por ellos. Pedir a Dios que toque su corazón duro, su mente. Pero pasar la barrera.
y decirle, Jesús te ama y tiene un plan para vos. No importa a qué iglesia vayan luego, no es importante eso, aunque vengan acá una sola vez. Pero no lo invites diciendo, mirá, hay una fiesta por Pascua, tranquilo, no pasa nada, querés venir un rato, está lindo. No me regales a mí el privilegio de una nueva vida que cambia de infierno a cielo. Ganátelo vos, hablale vos, decirle, vos necesitas a Jesús, puede cambiar tu vida, déjame orar por vos, venite el domingo de resurrección a la iglesia, va a ser transformador lo que va a pasar en tu vida. Sé honesto porque le va a salvar la vida. Y después no te preocupes si viene a esta iglesia o a otra, ¿cuál es el problema? Eso no es importante, es importante el privilegio de saber que sembraste la salvación en una vida. Y si lo rechaza, deja esa semilla sembrada. Te podría hablar de cientos de testimonios de gente que yo ni tenía ni idea quién era y me la encontré en la vida y me dice, porque usted un día, pastor, usted habló esto, yo estaba ese día ahí, yo me fui como si nada, pero esa palabra quedó en mí y un día no la aguanté más y le entregué mi vida a Cristo. Y ¿quién sos? Y me llamo fulano y me lo encuentro por ahí en eventos de los que yo predico en otras iglesias o a nivel nacional en el país. Y digo, wow. O gente que dice, vi por internet el culto y tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Es hora de convertirnos en una iglesia que evangeliza, una iglesia que le complique los planes al diablo, que se meta en esos ámbitos y arranque vidas que él tiene atrapadas. Gracias, Señor, por esa persona que tenés preparada y asignada esta semana para que cambie su destino de infierno a cielo, y yo seré el instrumento para que lo haga. Esa debería ser tu oración de cada día. Quiero orar esta mañana, quiero invertir estos últimos minutos orando. Lo primero que quisiera hacer es orar porque tal vez esta misma mañana aquí haya alguna persona que nunca le entregó su vida a Jesús. Y que por ahí, en este escaso tiempo, logré hallar gracia delante de Dios para que entienda que el plan de Dios es personal, que no es eclesiástico ni religioso. El plan de Dios es, te amo hija, te amo hijo, dame tu vida que quiero bendecirla. Pero tal vez nunca lo escuchó, nunca se lo dijeron. Y hoy, como siempre digo, ¿no? El Dios de oportunidades está esta mañana en la iglesia y tal vez quiera darte una oportunidad para que le entregues tu vida y cambiarla, transformarla, mejorarla. Así que lo primero que quiero hacer es hacer esta oración de fe para entregar tu vida a Jesús. Y si vos querés hacerla ahí en tu lugar, yo la voy a ir diciendo para que la puedas repetir. Tenés que repetirla en voz audible, no hace falta que grites, pero vos tenés que escucharte lo que decís. Porque el diablo no puede meterse en tu mente si vos no lo dejás. Él solamente puede actuar en lo que sale de tu interior. Por eso la palabra dice, la salvación está en tu boca y en tu corazón. Tenés que creer en tu corazón, pero tenés que decirlo con la boca. Así que repetí en voz audible lo que yo voy a orar ahora. Vamos juntos. Amado Dios, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de no haberte tenido en cuenta en mi vida. Y te pido perdón. Creo, Jesús, que sos el Hijo de Dios y que moriste en una cruz para salvarme. Te entrego hoy mi vida, Jesucristo. Vení a vivir en mi corazón.
yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Manténgase por favor con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. No quiero que nadie se sienta incómodo. Pero si hiciste esta oración conmigo, yo quiero orar ahora para bendecir tu vida. Si hiciste la oración, levántame tu mano, por favor. No tengas vergüenza. El diablo quiere que no lo hagas porque quiere seguir manejando tu vida. Pero si lo hiciste, levanta tu mano. Sí, no tengas vergüenza. Yo hice la oración. Levántala. Bien, bien. ¿Quién más? Bien. No tengan vergüenza. ¿Saben qué? Yo un día, cuando levanté la mano, siempre lo cuento porque me siento tan ridículo. Me puse atrás de una columna y levanté la mano atrás de la columna para que no me vean. Me olvidé que la columna estaba en la mitad del salón y la de atrás, la otra mitad me estaba mirando. Y se me vinieron encima porque después me enteré que tenían hasta mi nombre puesto en la ladera, como siempre cuento, orando por mí mucha gente. Y pasé vergüenza, honestamente. Pero fue la mejor vergüenza de mi vida, porque ese día fue el primer día del resto de mi vida. Mantengan la cabeza en claro, no quiero que nadie se sienta mal, pero hoy para unos cuantos su vida puede cambiar para siempre. Tal vez Dios planeó que hoy sea el día que te cambia la vida, la casa, la familia, el matrimonio para siempre. Y dentro de unos años vas a entender lo que te estoy diciendo mucho más. Esos que levantaron la mano, que hicieron la oración conmigo, pónganse de pie ahí frente a la silla para que pueda verlos y orar por ustedes y bendecirlos. Gracias, Señor, por él. Gracias. Gracias, Dios. No tengan vergüenza, pónganse de pie los que levantaron la mano, los que hicieron la oración. Dios te bendiga, varón. Bien hecho. ¿Quién más y lo hizo? Señor, yo bendigo estas vidas. Los bendigo con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias por ellos y te ruego que a partir de hoy canceles todo plan del diablo en el nombre de Jesús en sus vidas. Y la gracia de Dios, el favor de Dios y la paz de Dios llene sus corazones con la persona del Espíritu Santo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Esas personas que hicieron la oración conmigo, levantaron la mano. Cuando termine ahora el lugar, si quieren conmigo y si no, busquen a alguien y cuéntenle, o el que te invitó, decirle, mira, yo hice la oración. Déjate ayudar, que algo bueno debe tener para vos. O buscar a alguien que conozcas y decirle, yo hice la oración, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo sigue esta película? Déjate ayudar. Ahora quiero orar por la iglesia y quiero hablar con la iglesia en general. Te abro mi corazón otra vez. Yo creo que hay una revolución pendiente que esta iglesia todavía no ha llevado a la práctica. Que tanta gracia, tanto favor, tantos jóvenes recuperados, tantas sanidades, tantos milagros, tanta devoción. No puede ser para unos pocos. Tenemos mucho más impacto para los cristianos que para los no cristianos. Esta iglesia es modelo para cientos de iglesias en Argentina y en el mundo. Gloria a Dios por eso. Es un inmenso privilegio. Pero ¿qué de los que nunca todavía conocieron la iglesia? ¿Qué de esos que están perdidos? ¿Qué de esos que no saben que Dios los está esperando? Que hace rato que anhela tener un encuentro con ellos y está esperando que su iglesia lleve adelante esta revolución para que muchos más sean los que conozcan el plan de salvación. Si esta mañana reconoces que vos en lo personal también estás en deuda con esto, que también vos tenés una revolución pendiente que no has soltado todavía en la dimensión que Dios espera, quiero que te pongas de pie reconociéndolo para orar a Dios y que nos dé una nueva oportunidad esta mañana. Sí, Señor, es verdad, no estoy aprobado en esto, pero voy de nuevo en el nombre de Jesús. Quiero ser un testimonio vivo, no quiero seguir callando, quiero
contarle la historia de Jesús, la que me salvó, a cada persona que está alrededor. Y si lo hice, lo seguiré haciendo tantas veces como pueda, porque vos premiás la acción antes que el resultado. Gloria a Dios por tu sinceridad, iglesia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esto no es para algunos, es para todos, para todo el que lo asuma. Esto no sabe de jerarquías. Quiero ver desesperadamente, te quiero ver. Todavía hay muchos milagros que Dios quiere hacer con muchas personas que están cerca nuestro. Públicamente te quiero ver, más que palabras.